¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Judith Coronel. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Soy del Departamento Académico de Ciencias Agropecuarias de Ingeniería en Agronomía. Este reporte es de una práctica de la materia de hidráulica con el doctor Sergio Zamora. A continuación le daré a conocer la introducción. El estudio de las propiedades físicas de los fluidos es fundamental para comprender su comportamiento en diferentes contextos naturales o industriales. Los fluidos, que incluyen tanto líquidos como gases, presentan características particulares que determinan cómo se mueven, cómo ejercen fuerzas y cómo interactúan con los objetos. Propiedades como la densidad, viscosidad, la tensión superficial, la presión y la compresibilidad permiten describir y predecir fenómenos esenciales, desde el flujo del agua en sistemas hidráulicos hasta la dinámica del aire en procesos atmosféricos o en maquinarias. El objetivo de esta práctica es que el alumno o los alumnos puedan entender y comprender cómo se puede manejar y cómo funciona las propiedades físicas de diferentes tipos de fluidos. Ahora, los materiales y métodos que utilizamos a lo largo de esta práctica. Una probeta de 1000 mililitros o 1 litro, 3 huevos, una jeringa sin aguja, 2 globos, hilo o hilaza, sal, colorante alimenticio de cualquier color, en mi caso rojo, y fécula de maíz o maicena. También ocuparemos miel de abeja, alcohol etílico, jabón para manos, aceite, 2 botellas de Coca-Cola de vidrio pequeñas, 2 vasos de vidrio, una madera o tablita y un recipiente grande. Enseguida les mostraré lo que hicimos en cada apartado de las prácticas. Pesamos la probeta de 100 mililitros, anotamos el valor y una vez tomado el valor fuimos vertiendo la miel de abeja hasta vaciar por completo. Una vez pesada y tomando la medida, la vaciamos en la probeta grande y en lo que esperamos que se terminara de vaciar, repetimos el proceso de pesar la probeta y de medir los 100 mililitros de los distintos fluidos que llevamos al laboratorio. Para el momento que ya teníamos los 100 mililitros de la miel, incorporamos enseguida el jabón líquido. Luego vertimos el agua con colorante rojo. Enseguida el alcohol etílico y por último el aceite. No olvidemos que después de desocupar la herramienta del laboratorio tenemos que lavar todo muy bien con jabón. Llenamos con agua los vasos de vidrio dejando un poco de espacio y ponemos un huevo en uno de los vasos. Como vemos, el huevo no flota, se hunde. Pero ¿qué pasa si agregamos sal? Como le vamos agregando sal, el huevo va flotando poco a poco. Tomamos una de las botellas y la llenamos con aceite, mientras que la otra solo con agua. Vamos a colocar la botella de agua abajo y justo encima la botella con aceite, dejándolas en perfecto equilibrio. Nosotros la volteamos ya que nos dimos cuenta que el experimento tenía que ser al revés. El agua tenía que estar abajo y el aceite arriba para que pudiera haber un intercambio de fluidos o de líquidos. A continuación agregamos maicena en una bandeja y le fuimos agregando agua poco a poco. ¿Esto para qué? Nos quedó como una tipo masa o plasta, conocida comúnmente como fluido no newtoniano.
Intentamos con la jeringa comprimir el aire, mientras que por otro lado intentamos comprimir el agua con colorante. ¿Por qué cuando intentamos comprimir el aire sí se puede, pero con un líquido no? Bueno, esto ocurre debido a la diferencia de compresibilidad entre el aire y el agua. El aire sí se puede comprimir, ya que está formado por moléculas muy separadas entre sí. Cuando presionas el embolo de la jeringa, las moléculas de aire pueden acercarse, pueden unirse, juntarse más. El volumen disminuye y la presión aumenta. Por eso notas que el émbolo baja con facilidad al comprimir el aire. Sin embargo, el agua no se comprime, o si lo hace es casi nada, ya que pues obviamente el agua es un líquido y en los líquidos las moléculas están súper juntitas, apenas si puede haber un pequeño espacio entre ellas. Cuando intentas comprimir agua dentro de la jeringa, no se pueden acercar más sus moléculas, el volumen prácticamente no cambia y la presión sube muy rápido, por eso el émbolo se siente duro y no baja. En otras palabras, el agua es prácticamente incomprensible. Aquí tratamos de ver qué fluido tardaba menos en bajar. El alcohol fue el que tardó menos, de él le siguió el agua con colorante, enseguida el aceite, y ya de última fue la miel. Ahora sí, se llegó el momento de mostrar los resultados. Una vez colocados los líquidos en la probeta, podemos darnos cuenta que aquí es donde actúa la densidad de los fluidos, de los líquidos que estábamos utilizando. Podemos ver que la miel se concentra en la parte más baja. Eso quiere decir que la miel es el fluido o el líquido más denso de los demás que utilizamos. Y podemos ver que en la parte de arriba el alcohol fue el menos denso, seguido de la miel, el agua con jabón, el agua con colorante, perdón, el jabón y la miel. Pero ¿por qué pasa esto? Te preguntarás. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el huevo flota cuando le agregamos sal al agua? Esto pasa porque el agua pura tiene una densidad menor que la del huevo. Por eso el huevo se hunde cuando lo ponemos en el vaso con el agua normal. Pero
Cuando nosotros agregamos la sal y revolvemos, aumenta la densidad del agua y llega un punto en el que el agua salada se vuelve más densa que el huevo, por eso este flota. Cuando tenemos en contacto el agua con el aceite, pasa que estos como que se mezclan o intentan intercambiar lugares. Esto pasa porque hagamos de cuenta que cuando ambos líquidos se encuentran, el aceite siempre tendrá que subir y el agua tendrá que bajar, porque el aceite es menos denso que el agua. Eso significa que si se llegan a mezclar por algún movimiento, se acumularían en capas, con el agua abajo y el aceite arriba. Cuando mezclamos maicena o fécula de maíz con agua, ocurre algo muy interesante. Se forma un fluido no newtoniano conocido como oblique. Lo que pasa es que se forma una mezcla llamada suspensión. La maicena no se disuelve en el agua. No se disuelve. En lugar de eso, queda como suspendida en ella, formando una mezcla como espesa. Esta masa se comporta como un fluido no newtoniano. Significa que no tiene una viscosidad fija como tal, ya que su comportamiento cambia según la fuerza que se le aplique. Cuando lo golpeas o aprietas fuerte o se ejerce una fuerza externa, se siente sólida, actúa como un sólido, porque las partículas se compactan y ofrecen una resistencia mayor. Pero ¿qué pasa si lo dejas reposar o lo mueves lentamente? Pues este se va a comportar como un fluido, fluyendo con mucha facilidad. El clip puede flotar en el vaso con agua gracias a la tensión superficial. Sabemos que el clip es más denso que el agua, pero aquí te explico por qué ocurre esto. Aquí la tensión superficial crea como una película en la superficie del agua. Las moléculas de agua se atraen entre sí fuertemente. Esto se le llama cohesión. Esto forma una película elástica, como una capa, como si fuera una membrana muy fina. El clip puede quedarse estático, sentado, sostenido sobre la película esa. Si colocas el clip con mucho cuidado, sin romper la tensión superficial, este puede quedarse así como si nada, sin romper la membrana, sostenido, y flotará, aunque físicamente no debería hundirse. ¿Por qué será que el agua se adhiere y baja por el hilo en el cuello de una botella? Esto se debe a fenómenos físicos fundamentales como lo es la adhesión, la cohesión y la capilaridad. En la adhesión sucede que el agua se pega al hilo, ya que las moléculas del agua tienden a adherirse a otras superficies, como en este caso son las fibras del hilo. Cuando se toca el agua con el hilo, se pega a él y comienza a seguir a bajar por la superficie debido a la gravedad. El hilo funciona como un camino o una guía por el cual el agua puede moverse o trasladarse. En la cohesión, el agua se pega como quien dice a sí misma, ya que las moléculas de agua también se atraen entre sí unas con otras. Esto hace que el agua ya esté adherida al hilo, jale más agua hacia el mismo camino y se forma un pequeño chorrito o película continua alrededor del hilo hasta que por fin baja. Y en la capilaridad, el agua sube o baja por superficies muy delgadas. El hilo está formado por fibras súper pequeñas, muy pequeñas. Entre esas fibras hay espacios diminutos donde el agua puede introducirse, lo que se llama capilaridad. La capilaridad es una fuerza que permite que se mueva a través de superficies estrechas sin que tengas que ejercer mucha fuerza. Por eso se puede pegarse al hilo, deslizarse a lo largo de él y mantenerse adherida aunque esté cayendo. Bueno, ¿por qué es que tarda más la miel que los demás fluidos en bajar por la tabla? Esto se debe principalmente a su alta velocidad. La miel, como sabemos, es mucho más viscosa. ¿Qué quiere decir? Que tiene más resistencia al querer fluir. La miel tiene una viscosidad muy alta, es muy espesa, pegajosa y fluye súper lento. Sin embargo, el aceite tiene una viscosidad media, es más fluido que la miel, y el agua tiene una viscosidad muy baja, es muy líquida y fluye con muchísima más facilidad.
por eso la miel se arrastra muy lentamente y el agua puede arrastrarse rapidito. En conclusión, el estudio de las propiedades físicas de los fluidos constituye una base esencial para comprender su comportamiento y para predecir cómo interactúan cada uno con su entorno. El conocimiento de estas bases no solo aporta fundamentos teóricos, sino que también tiene un impacto directo en la eficiencia, la seguridad y la innovación tecnológica en múltiples áreas. Por ello, denominar estos principios es indispensable para profesionales y estudiantes que buscan comprender y optimizar procesos donde los fluidos desempeñan un papel fundamental.